Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, hasta capítulo 2, versículo 3. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia, para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes, para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos congregamos para reflexionar sobre dos pasajes de las Escrituras que nos hablan sobre la compasión, la sanación y la plenitud que encontramos en Jesús. Estas lecturas nos invitan a contemplar el poder transformador de la compasión de Jesús y a reflexionar sobre cómo podemos responder a ese amor en nuestras vidas. A través de la primera lectura, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo debemos vivir nuestra fe cristiana en medio de las pruebas y desafíos de la vida. Pablo comienza hablando de su propia experiencia de sufrimiento por causa de Cristo y por el bien de la Iglesia. Él se refiere a esta experiencia como completar en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esta declaración puede parecer confusa a primera vista. ¿Cómo podría algo faltar en las aflicciones de Cristo, quien sufrió y murió por completo en la cruz? Lo que Pablo está comunicando aquí es que como cristianos somos llamados a compartir en el sufrimiento de Cristo al vivir nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas y valores. Esto puede llevarnos a enfrentar oposición, persecución o dificultades debido a nuestra fe. No se trata de que falte algo en la obra de Cristo, sino de que participamos en su obra redentora al enfrentar el sufrimiento con valentía y fidelidad. Pablo continúa hablando de la dispensación de Dios que le fue dada para con nosotros. Aquí se refiere al don y el encargo que Dios
le ha dado de llevar el mensaje de Cristo a los gentiles. Pablo considera esto como un misterio que ha sido revelado, el cual es la verdad de que Cristo está en nosotros. La esperanza de gloria. Este misterio, que es la presencia misma de Cristo en el corazón de cada creyente, es una verdad asombrosa. Significa que no estamos solos en nuestras luchas y sufrimientos. Cristo está con nosotros, en nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos a medida que enfrentamos los desafíos de la vida. Esta conciencia del misterio de Cristo en nosotros debe ser una fuente de consuelo y fortaleza en momentos de dificultad. Pablo se adentra aún más en el tema de la sabiduría y el conocimiento en Cristo. Él dice que todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento están escondidas en Cristo. Esto significa que en Cristo encontramos la verdadera sabiduría que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida y entender el propósito divino. En un mundo que a menudo valora la sabiduría humana y el conocimiento terrenal, es importante recordar que la sabiduría suprema proviene de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Si buscamos respuestas, dirección y entendimiento en medio de nuestras pruebas y tribulaciones, debemos acudir a Cristo, en quien todas las riquezas de la sabiduría se encuentran. Pablo continúa, alentando a los creyentes de Colosas a mantener su firmeza en la fe. Él dice que están arraigados y edificados en Cristo y que deben continuar en la fe, tal como se les enseñó. La fe es la base sólida sobre la cual debemos construir nuestras vidas espirituales. En momentos de sufrimiento y prueba, la fe es lo que nos sostiene. Es la confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas. Es la seguridad de que aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros y tiene un propósito en medio de nuestras circunstancias. Pablo también advierte a los creyentes que deben tener cuidado de no ser llevados cautivos por filosofías y tradiciones humanas que están en contra de Cristo. Este consejo es relevante en todas las épocas, ya que constantemente enfrentamos influencias y enseñanzas que pueden alejarnos de la verdad de Cristo. En medio de las pruebas, es importante que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón centrados en Cristo y en la verdad de su palabra. Debemos ser discernientes y no permitir que las filosofías vacías o las tradiciones humanas nos aparten de nuestra fe. En el Evangelio de hoy se nos presenta un episodio en el cual Jesús realiza un milagro en el día de reposo, lo que despierta la controversia entre él y los líderes religiosos de la época. A través de esta historia podemos extraer grandes lecciones sobre la compasión, la misericordia y la importancia de obedecer la voluntad de Dios por encima de las tradiciones humanas. La lectura del Evangelio comienza con Jesús entrando en la sinagoga en un día de reposo. La sinagoga era un lugar de enseñanza y adoración, y en ese día sagrado, muchas personas se reunían para orar y escuchar la palabra de Dios. Lucas nos dice que había un hombre en la sinagoga, cuya mano derecha estaba marchita. Este hombre, con su mano marchita, representa a muchos de nosotros en ciertos aspectos. Todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser sanadas, restauradas o renovadas por el poder de Dios. Esta historia nos recuerda que la casa de Dios es el lugar donde podemos encontrar esa curación y restauración. Los fariseos y los escribas, quienes eran los líderes religiosos de la época, observaron a Jesús atentamente. Estaban buscando una razón para acusar a Jesús de violar la ley del día de reposo. Según la tradición judía, trabajar en el día de reposo estaba estrictamente prohibido y sanar a alguien podría considerarse trabajo. Jesús, consciente de sus pensamientos, desafió a los fariseos y les hizo la pregunta sobre si era lícito, en el día de reposo, hacer el bien o hacer el mal. Jesús los confronta con una elección entre hacer el bien y mostrar compasión o adherirse rígidamente a las tradiciones humanas.
La respuesta de Jesús es muy clara. Él elige hacer el bien y mostrar compasión. Jesús llama al hombre con la mano marchita y le pide que se acerque. Luego, le dice al hombre que se levante y se ponga en el medio. Jesús está haciendo una declaración pública, desafiando abiertamente a los líderes religiosos y declarando que la compasión y la misericordia son más importantes que las tradiciones humanas. Jesús nos muestra que la compasión es una parte central de su carácter. Él está dispuesto a desafiar las normas religiosas y a sanar en el día de reposo, porque ve las necesidades de las personas y responde con amor. Esta historia nos llama a ser compasivos en nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a extender nuestras manos para ayudar a aquellos que sufren y necesitan sanidad, incluso si eso significa desafiar las normas sociales o religiosas. Jesús nos recuerda que las vidas humanas son más importantes que las tradiciones religiosas. Debemos valorar a las personas por encima de las reglas y regulaciones y estar dispuestos a hacer el bien y mostrar misericordia. Jesús confronta la hipocresía de los fariseos y de los escribas, quienes estaban más preocupados por mantener sus tradiciones que por mostrar amor y compasión. Debemos examinar nuestros propios corazones y asegurarnos de que nuestra fe se refleje en acciones compasivas. Este milagro del Evangelio también nos recuerda que Jesús es el sanador de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Cuando acudimos a Él con nuestras heridas y necesidades, Él puede sanarnos y restaurarnos. Hermanos, ¿qué podemos aprender de estas lecturas de hoy y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas? En primer lugar, debemos recordar la importancia de nuestra relación personal con Cristo. Así como Pablo reconoció que Cristo mora en él, también debemos reconocer que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos abrazar la compasión de Jesús como un modelo para nuestras vidas. La compasión nos lleva a ver el sufrimiento de los demás y a responder de manera amorosa y comprensiva. Jesús nos muestra que la compasión trasciende las reglas y las normas religiosas y nos llama a ser compasivos en todo momento y lugar. En tercer lugar, debemos reconocer que el poder de Jesús es infinitamente mayor que cualquier desafío o dificultad que enfrentemos. Así como sanó al hombre con la mano seca, también puede sanar nuestras heridas físicas, emocionales y espirituales. Debemos acudir a Él en busca de sanación y confiar en su poder transformador. Finalmente, debemos recordar que el día de reposo, en su esencia, es un día para hacer el bien y para traer vida y sanación. No debemos caer en la trampa de las reglas religiosas rígidas, sino que debemos abrazar la libertad que tenemos en Cristo para amar y servir a los demás. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el regalo de la fe y por la compasión que nos muestras en todo momento. Ayúdanos a comprender que nuestro sufrimiento puede tener un significado más profundo cuando lo llevamos con paciencia y amor unido al sufrimiento de Cristo por el bien de los demás. Señor Jesús, enséñanos a mirar más allá de las normas y tradiciones religiosas para ver las necesidades de aquellos que nos rodean. Que podamos ser instrumentos de tu compasión y de tu misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Espíritu Santo, llénanos de sabiduría y conocimiento para que podamos encontrar en Jesús el tesoro más grande de nuestras vidas y compartir ese tesoro con los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien con amor y con compasión sanó a los enfermos y nos enseñó a amar a nuestros semejantes. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.